Franco, early doors, you up at the points. I thought this could be your day to maybe snatch something. Then obviously picked up a couple of penalties. So what's the overarching emotion after that? Yeah, I think just quite unfortunate. Was a very good start, one of the best starts of the year. And yeah, then it was a pity. I think just very harsh penalty, compromised the whole of our race, and quite tricky, I think, to manage in those situations when there is a car, one piece of car everywhere flying around, and you have to make a decision. I was making my pass, and yellow flag coming out very late was clearly much more dangerous to slam on the brakes in the middle of the straight and on the water and on the banking, and than doing what I've done. And I guess, yeah, the rules are written, but it's also should be much more flexible and yeah, give a little bit more not just consistency, but a bit of flexibility in different situations that you can clearly see that this shouldn't be penalized. Exactly what the rules say, but in the end of the day, we still did an infringement. So tricky race after that, stuck behind the Cadillacs and just digging a lot of degradation. So I bet you can't wait for that upgrade in Monza because it looked decent, didn't it, this weekend? So yeah, it was good. So yeah, excited for it. Red flag. Why red flag? Mate, there's a lot of damage and debris across the track, mate. Yeah, Max is okay. He's out of the car. There is so much debris across the track. But please tell me that you're not putting the positions like before. It's a whole lap one, for sure. Let's just get back to the line. Yeah. Let's get back to the. Let's get back to the pit lane, mate. Let's form up in order. Franco, bueno, la verdad que lo de la bandera amarilla condicionó todo, porque pudiste largar allí en 10ª posición y un drive-thru en un circuito como este también castiga. No, sí, castiga muchísimo. O sea, en realidad me comprometió toda la carrera, después no tenía velocidad en las curvas como para seguir tan de cerca de los otros autos y nada, me complicó toda la carrera. Después creo que hice una gran largada, creo que de las mejores del año otra vez, gran primera vuelta y nada, una pena obviamente cómo terminó y cómo nos condicionó la carrera. Creo que bastante injusto, muy duro, una penalización extremadamente dura para las condiciones que habían y si bien las reglas son las reglas, también se pueden tomar un poco de margen y flexibilidad, creo, en algunas cosas y en algunos factores. Era mucho más peligroso clavar los frenos en la mitad de la recta y no terminar tipo el sobrepaso que estaba haciendo cuando llegó una bandera amarilla súper tarde que hacer lo que hice. Así que creo que bastante injusto y podrían ser mucho más flexibles, si bien obviamente las reglas están escritas, creo que no, a veces les falta un poco de criterio, pero bueno, trabajaremos para ahora volver más fuertes en Monza. Sí, porque inclusive el Imola también, había el humo de Verstappen, era un poco difícil de analizar justamente qué hacer, pero ya está, como bien decías, vamos a Monza, ¿no? Me acuerdo que fue el momento más feliz de tu vida hace 2 años, te llegan también todo este paquete de mejoras, así que a ponerse positivo y en un circuito que vos querés, ganaste en todas las categorías, así que vamos por todo allí. Sí, con ganas de volver a Monza, una pista que me gusta mucho. Italia siempre muy lindo, un placer correr ahí, así con ganas. Franco, we have a drive-through penalty for yellow flag infringement. What? Are you sure? Hey, firm. Yes, we do, mate, we do. It's from the first race start. We're going to serve it at the end of this lap, mate, so it'll be boxing, drive-through penalty. Fuck's sake. I know, mate, I know. Right, let's just try and focus, Nice. see what we can salvage here, buddy. But what are you supposed to do there? You cannot do anything. I know, mate, it's very, very harsh. Lindblad had the same thing ahead, so the car ahead of you, Lindblad, he's also It's served one. crazy. A drive-through for a yellow flag infringement at that crash. But how difficult would it have been to see what was going on in the melee? I think it is harsh. I mean, the accepted sort of way to go about it as a driver is if you're effectively avoiding the crash, you avoid the crash, and you do everything that you can to make sure that you don't become part of the accident. It's difficult to then say, add in extra things that the drivers have to be aware of during an incident to make sure that they don't then pass a car
secondarily to that. Depends how far you are away from the incident, but if you haven't actually passed a yellow flag, and if you're actually trying to get around the incident, I think it's harsh then to penalise you for passing another driver while you're actually taking evasive action. Same for Franco Colapinto as well. He got a further 10 seconds as well as the drive-through, as did Lawson for further yellow flag infringements. And then Carlos Sainz, 10-second penalty for the contact with his teammate Alex Albon. The duo signing. This week we have the confirmation of Verstappen staying, Sainz, Albon, Franco. Gracias. Caminata, yo caminando y Franco con su monopatín, no sé, con scooter. Hago Willy. Bueno, está saliendo el sol, está nublado, había algún mínimo porcentaje de lluvia. El otro día decías que tal vez ¿seguís prefiriendo lluvia o piso seco ahora en esta posición que largas? No te asustes. Lluvia. Creo que estaría lindo que llueva un poco para tener oportunidades, ¿no? Creo que va a ser una carrera dura para mí porque si no mejora, estamos teniendo más degradación y estoy teniendo un poco más de inconsistencia en el auto. El problema de siempre, ¿no? Que es un auto que le cuesta mucho unas entradas, tiene una falta de grip trasera y genera después como una desconexión muy grande en el balance y creo que nada, eso se mejoró mucho con la mejora, tiene muchísima más carga y también ayuda mucho en la degradación porque estás patinando menos. Cuando menos patines, menos degradación tenés. Ayer yo tuve mucha más D y también es por todo el extra sliding que tengo, ¿no? Y bueno, nada, habrá que elegir bien, pero sé que va a ser una carrera muy difícil y acá pasar es complicado, pero también creo que el D que tuvimos ayer fue mayor que los demás, así que nada, intentaremos ir para adelante. La largada difícil, ayer me quedé... ¿Sí? ¿Qué pasó? Hayton, me quedé... nada, es muy angosto, ¿viste? Y entran 2, 3 ya no entran. Y largué mejor, pero me quedé... Claro, depende de dónde si la parte interna o externa. Me quedé en el medio, no puede pasar, así que tuve que levantar. Pero por eso creo que esta pista es angosta y genera eso... Es una largada, ¿no? Es más difícil, un poquito más difícil de encontrar el hueco, pero queremos hoy hacer, ojalá, dejar el huequito. Punto de adelantamiento es, sin arriesgar, es ahí antes de la primera curva. ¿O hay alguna opción que la curva 3 por abajo también? Si te digo, te doy un consejo, tirate por abajo y pasa un par. Ayer, el año pasado pasé en la 3 a Hülkenberg, fue una linda maniobra, pero está siendo complicado porque está muy sucio fuera de línea, ¿viste? Hay mucha tierra, creo que ayer probaron un par, pero hay tanta tierra que vas más lento. Así que nada, a ver, sí, voy a intentar hacer algo, pero es complicado pasar y especialmente si no tenés tanto ritmo, ¿no? Ayer me vino un pelín para atrás, así que sé que va a ser complicado, no va a ser una carrera fácil para mí, pero nada, intentaré maximizar lo que hay como hicimos ayer y que salga lo mejor posible. ¿Me llevas o no? No entramos dos, ¿no? A ver. No. Estamos antes de largar. Chao. Pierre, you had a phase in that race where you were dropping back and I was like, damn it, you weren't going to score the points that I thought you deserved today. Just what's the overarching emotion out there? Yeah, bit of a frustrating race. Lost quite a lot of time in the middle of that race and eventually ended up with a point. So yeah, lots to review. Some good stuff, some stuff to improve, yeah. In terms of the upgrade that you brought this weekend, good step, but still a lot to kind of learn to get the most out of it? Yeah, I mean, overall it's definitely a positive step. You know, we managed to score a point yesterday, a point today, and yeah, I'm sure we're going to learn a lot more about it. I think generally I felt a bit more comfortable with the sprint car than the race car. So yeah, all to learn from, and yeah, it's going to be a nice battle with Vika.
Ouais, va falloir que je regarde tout ça. J'ai perdu énormément de temps dans ce milieu de course qui a été très, très frustrant. J'avais beaucoup de mal à sortir du dernier virage. C'était compliqué pour dépasser. Et ouais, au final, on perd beaucoup de temps. Je me retrouve à perdre une position sur Hülkenberg, après à perdre la position sur Tsunoda. Je sais pas combien de secondes on perd, mais énormément. Au final, on arrive à sauver un point, mais c'est sûr que un petit peu dégoûté de repartir d'ici qu'avec un point aujourd'hui. Après, il y a quand même beaucoup de positifs sur la performance généralement qui était mieux.